que son las funciones básicas de la automatización de una máquina o una instalación. Y podríamos decir que, en primer lugar, afecta totalmente a los costos, ¿no? Ya sea humanos, energéticos, materiales, o sea, humanos, no tanto por una reducción de personal en la automatización, si bien se hace con menos personas, pero a las personas que estaban digamos, haciendo 2 personas una misma tarea porque no está automatizado, se pueden armar turnos y aumentar la productividad, ¿no? O sea, una sola persona puede manejar porque ya está automatizado el sistema, y la otra persona puede ir a otro turno, ¿no? Lo que sí mejoran las habilidades del personal, de los operadores, porque, bueno, ya ellos que ya conocen el proceso tienen que conocer también qué señales se están manejando, qué variables de control están manejando, ¿no? Entonces, la parte de energéticos, hemos hablado un poquito, al ser automatizado, ya los tiempos que se tienen en el proceso son óptimos, ¿no? Son regidos ya no por una persona, sino por el automatismo en sí. Y el tema de materiales, evitando el error humano, que puede ser muy frecuente. Entonces se evita derrames, se evita pérdidas de insumos, pérdidas inclusive del daño a los equipamientos, ¿no? Porque puede haber, si enciende una bomba centrífuga que con la válvula en la descarga cerrada, entonces va a dañar la bomba, ¿no? Entonces, al ser automatizado esto, que la válvula se abra unos 3 segundos antes de que encienda la bomba y eso se haga automáticamente, eso va a evitar daños a los equipos, ¿no? Cambios de repuestos, el sello de una bomba vale la tercera parte de una bomba, del precio de una bomba completa, ¿no? Entonces, ahí también tenemos ahorros o disminuimos los costos en realidad. Entonces, también mejorar la calidad del producto acabado. Ya hemos hablado de la calidad constante, la calidad estándar, ¿no? El producto que realicé ayer debería tener la misma calidad que el que estoy elaborando hoy. Evitar tareas de difícil control manual, ya sean peligrosas, complejas o rápidas. También las repetitivas, lo habíamos dicho, ¿no? Las peligrosas, y hemos visto por qué sé yo, subir, poner una escalera para abrir una válvula que está en altura, en vez, ahora automatizándola, la podemos motorizar la válvula, la apertura de la válvula, y automatizarla, ¿no? Mediante, digamos, dispositivos de apertura y cierre. Y así evitamos que tengan que poner escalera o que tengan que subir a una plataforma y abrir, ¿no? Y encima es una válvula de vapor que puede causar riesgos de quemadura, riesgos de caída, ¿no? Entonces, son tareas peligrosas que si se hacían manualmente ahora están automatizadas, ¿no? Complejas o repetitivas también, por ejemplo, regular la concentración, no sé, de un producto de forma manual, ¿no? O sea, sin tener un caudalímetro, digamos, sin saber el caudal que está circulando y hacerlo por fórmula directamente, entonces va a ser muy complejo hacerlo, y teniendo un caudalímetro ya podemos saber qué caudal estamos enviando por el
por la tubería del producto, del insumo que necesitemos conocer su concentración, ¿no? Entonces, después tareas muy rápidas, ¿no? Que, por ejemplo, el arranque de un transporte, o el arranque de un transporte secuencial. Imagínense una línea de envasado que haya, o sea, la mayor cantidad que hay en una línea de envasado son transportes, ¿no? Transportes de envase, transporte de cajas. Entonces, ir a arrancar, no sé, unos 20 transportes en toda la línea secuencialmente, de forma manual, sería muy lento, digamos, la velocidad de la línea, ¿no? En cambio, se lo puede hacer mediante un PLC en forma automática, automatizando los transportes. También otra función básica es información en tiempo real del proceso, ¿no? Entonces, por ejemplo, un caldero tiene un termómetro, entonces el operador tiene que ir a ver la lectura hasta el caldero, porque es un termómetro analógico de dial, de aguja, y tiene que tomar la temperatura cada 15 minutos, tarea repetitiva y tarea que no está haciendo en tiempo real, digamos, del proceso, ¿no? Porque hasta que lleve la información hasta una sala de control o hasta que lleve la información al laboratorio, ya puede haber variado la temperatura. Entonces, mediante un sensor de temperatura podemos llevar directamente lo que está ocurriendo en tiempo real. Aumentar la producción y flexibilidad de las máquinas, adaptación al mercado. Hemos hablado del tema de la flexibilidad, y aumentar la producción con el mismo personal es aumentar la productividad, ¿no? La productividad se determina digamos, en volumen de producción por cantidad de gente. Entonces, si aumento la producción, el volumen, con la misma gente, entonces la productividad, ese número, ese cociente es mayor, ¿no? Y la flexibilidad, hemos dicho, o sea, para poder hacer otra receta de un producto que tiene distintas concentraciones, pero que utilizamos el mismo equipamiento, tendríamos que, digamos, no tendríamos flexibilidad, no podríamos hacer la otra receta, porque tendríamos que, o sea, se podría hacer, pero en mucho más tiempo, ¿no? Porque habría que medir las concentraciones. En cambio, con el automatismo nosotros directamente podemos crear la receta en el PLC o otro bloque de programa en el PLC con los distintos parámetros que tiene esta receta. Lo que nos da una adaptación al mercado, ¿no? De lo que pide el mercado, porque si es una planta industrial, qué sé yo, de bebidas, el negocio está en la venta, ¿no? de las bebidas. Entonces, y siempre los clientes piden flexibilidad, piden un producto, piden otro producto, piden, digamos, productos que son temporales, qué sé yo, para carnavales, ¿no? O productos de corta duración, digamos, que son solamente por la temporada. Entonces, si tenemos flexibilidad en las máquinas, podemos adaptarnos al mercado. Facilitar la detección de averías y su reparación, o sea, tanto podemos saber del PLC, podemos sacar la información de los tiempos medios que se ha demorado en reparar, o sacar todos los tiempos que se ha demorado en reparar, y también todas las fallas que han habido, todas las paradas que han habido, ¿no? Entonces, de ahí podemos sacar dos indicadores de confiabilidad del mantenimiento, que son tiempo medio entre fallas, o sea, cada cuánto falla un sistema o un proceso, y el tiempo medio para reparar, ¿no? Entonces, el tiempo medio para reparar
es cuánto están demorando desde que se paró el equipo hasta que volvió a funcionar, ¿no? Entonces puede ser el equipo en un proceso que es complejo, puede ser que falle un motor, puede ser que después falle una bomba, puede ser que falle una válvula, puede ser que falle la comunicación, etcétera, etcétera. Entonces, por eso se tiene que sacar el tiempo medio entre fallas, ¿no? Que es el tiempo que se tiene en el periodo dividido entre el número de fallas. Y después también podemos sacar del PLC el tiempo medio para reparar, porque la reparación de la válvula ha sido fácil y ha tardado 10 minutos. La reparación de la bomba ha sido, hemos tardado más, hemos tardado media hora. Y la reparación del reductor o del motor, hemos tenido que cambiar el motor, hemos demorado 2 horas, ¿no? Entonces, se saca el tiempo medio entre fallas, o sea, sumando todos los tiempos el tiempo medio para reparar, sumando todos los tiempos que se ha reparado, ¿no? Esos 10 minutos, esos 20 minutos, ahí serían 30 y esas 2 horas y media entre tres fallas, ¿no? Que ha habido. Ese sería el tiempo medio para reparar, ¿no? Entonces, son 2 indicadores que dan la confiabilidad de los equipos, de la maquinaria. Y eso facilita de gran manera a la gente de mantenimiento para saber dónde atacar. Si, por ejemplo, si hay muchas fallas en los equipos, si se detiene muchas veces el equipo, entonces quiere decir que o está fallando la operación o está fallando las estrategias de mantenimiento de los equipos, ¿sí? No tiene un plan de mantenimiento, por ejemplo, pero es más referido al tema operativo del proceso y de las máquinas, ¿no? El tiempo medio entre fallas. El tiempo medio entre fallas debería ser lo más alto posible. Infinito es ideal, o sea, que nunca pare una máquina, digamos, o un proceso. Y el tiempo medio para reparar, lo ideal sería 0, ¿no? O sea, que si no hay fallas, entonces no tengo que reparar nada. Y de esa manera, entonces, pero eso es ideal. El real, siempre hay fallas, se pueden minimizar las fallas, pero tengo que minimizar el tiempo medio para reparar y aumentar el tiempo medio entre fallas. Esa es la función de mantenimiento que tiene que hacer, ¿sí? Y toda esa información la puede sacar del PLC. El tiempo medio para reparar también habla mucho, ya no de las máquinas, de la operación o del proceso, sino habla un poco, o sea, habla directamente de la especialización que tiene la gente de mantenimiento, la gente técnica, ¿no? Algunos que son, o sea, siempre se escucha en una planta industrial, si estuviera talcito ya lo hubiera reparado en un momento, ¿no? Entonces, rápidamente. Claro, tiene más conocimiento, le ha sucedido anteriormente la misma falla y ya sabía cómo hacerlo. En cambio, estaba uno que es medio nuevo, que no ha sido bien capacitado, entonces ahí da para ver, digamos, las habilidades, de mejorar las habilidades de los técnicos, ¿no? Para que todos tengan la misma habilidad para la reparación y podamos disminuir el tiempo medio para reparar. Bueno, entonces habíamos indicado también que hay 2 tecnologías en la automatización. La primera es la lógica cableada. La lógica cableada, ya vamos a ver estamos repasando en realidad, ¿no? Es también llamada lógica contactos o lógica contactores o lógica relés, ¿no? Porque se hace todo con el tema de la álgebra de Boole, ¿no? Toda la automatización se puede hacer con
el álgebra de Boole, o sea, con contactos en serie, contactos en paralelo. Bueno. Y por otro lado tenemos la lógica programada, que ya serían los controladores lógicos programables, que vendrían a ser los PLCs, que es la materia que estamos viendo, ¿no? Entonces, en lógica cableada tenemos paneles de control del operador o paneles del operador, ¿no? Como el que se ve en la imagen, donde tenemos los controles, por ejemplo, ahí de temperatura alta y de temperatura, de control de temperatura alta y control de temperatura baja. Tenemos controles separados, ¿no? Después tenemos contadores para ver, y temporizadores son para ver tal vez los tiempos de parada o los tiempos de algún subproceso que se está desarrollando. Después toda la parte de señalización, ¿no? Lámparas verdes para decir que está funcionando, lámparas rojas para que está parado. Después tenemos botoneras o pulsadores de marcha y pulsadores de parada. Después tenemos también los selectores, ¿no? Para encendido, apagado o neutro. Tenemos dos potenciómetros que nos regulan la velocidad del proceso, ¿no? Y bueno, tenemos también otras llaves conmutadoras, otras llaves selectoras para poner en encendido o apagado, ¿no? Entonces todo esto lo podemos ir reemplazando con la automatización y llegar a hacer todos estos procesos, por ejemplo, el control de temperatura dentro del PLC, ¿no? En un bloque de programas, todo lo que es los temporizadores también, el PLC, todo lo que es la señalización ya, o la regulación de la velocidad, podemos hacerla también dentro del PLC. También se puede colocar todas las llaves selectoras, ¿no? Para utilizar, digamos, si el PLC, si el automatismo tiene un HMI, donde se puede ver el proceso y al final, en definitiva, cambiar este panel de operador por un touch panel, un panel de contacto, que también va a estar en el mismo lugar de la máquina junto al operador, pero que el operador, en vez de tener tantos botones y que pueden causar confusión o va a necesitar más capacitación para saber y acordarse qué es y para qué es cada botón, de directamente tener en esa pantalla táctil, de poder ir al equipo, a la bomba, al motor, a la válvula propiamente, que está encendida o que está apagada, señalizada con distintos colores, y ahí tocar para apagarla, para encenderla o para lo que necesite el proceso, ¿no? Entonces, ese es su tablero eléctrico de esta lógica cableada, que podríamos decir, o sea, es característico de un tablero eléctrico con lógica cableada, muchos relés, muchos contactores, ¿no? Porque justamente la automatización se hace a través de los contactos de estos relés, de los contactos de los contactores, ¿no? Y hay borneras, hay cables canal, que seguramente tienen que ser bastante anchos y altos para poder recibir todo este cableado, ¿no? Generalmente se divide un tablero eléctrico en la parte de potencia arriba, la parte de fuerza
y la parte de control después, ¿no? O sea, esta parte son puros relés donde ya son los relés de control. Y después tenemos también borneras o más relés, ¿no? Entonces, desde acá hacia abajo es toda la parte de control, esta es la parte de fuerza y es la parte de potencia. El interruptor principal puede estar acá, acá pueden estar los contactores de fuerza, los motores de las bombas, acá ya la salida. Estos son como las salidas de un PLC, ¿no? Las salidas digitales de un PLC, que son puros relés. Bien, frente a un tablero eléctrico donde ya tenemos un PLC de gama media puede ser o gama alta, donde está primero la fuente, la CPU, la tarjeta de comunicación y todo lo que son entradas y salidas, que pueden ser digitales o analógicas. Toda esta parte, todo este proceso de temperatura, de frío, de control de temperatura de frío, de control de temperatura caliente, se la va a hacer en el PLC. Todo lo que son los timers, todo lo que es la señalización, se va a realizar en la programación y después vamos a tener las salidas ya. Es muy posible que se puedan utilizar algunos relés para salidas solamente, no para ya todos los relés que son para enclavamiento, para accionamiento, se los puede virtualizar sus contactos, ¿no? Pero a los que van a llegar un actuador, esos se los tiene que mantener. Entonces vamos a tener un tablero con mucho menos componentes, ¿sí? Y después vamos a tener un panel de operador como este, por ejemplo, de este proceso, que está al lado del proceso y que solamente lo podemos observar al proceso cómo se está desarrollando y si tenemos algún inconveniente o queremos cambiar de receta, vamos a utilizar el touch panel o muchas veces en el HMI tienen funciones abajo, ¿no? Botones de funciones donde podemos elegir para cambiar receta, para ir a un gráfico de tendencias, ir a las alarmas, ¿no? Entonces, podemos tener con el avance tecnológico ya mucho más automatizado este proceso y tener todas las funciones básicas y las ventajas que tiene la automatización. Bueno, entonces vamos a ver cuáles son las ventajas, de qué se trata cada uno de estos de estas dos tecnologías en automatización. Lo que es automatismos cableados, ¿en qué consiste? El automatismo realizado mediante el cableado de los elementos que intervienen, sensores y actuadores, relés y contactores, ¿no? Los sensores y actuadores, tanto en automatismos cableados o automatismos programados, se van a mantener. Lo que va a cambiar va a ser los relés y los contactores, ¿no? Eso es lo que va a cambiar. Los elementos de control en automatismo son justamente los contactores y relés, ¿no? Entonces, lo que queda en un automatismo programado van a ser los sensores y actuadores. Y los contactores y relés que se puedan virtualizar se los va a meter al programa. ¿Qué inconvenientes se tiene? Ocupa mucho espacio, hemos visto ese tablero muy lleno de componentes, ¿sí? Poca flexibilidad para modificaciones, tanto para modificaciones o mejoras, hemos hablado de eso, recetas para crear, tenemos que hacer todo el cableado, o sea, tenemos que ocupar más espacio para una receta porque
el programa es a través de hardware, digamos, o sea, a través de relés, a través de contactores, no es a través de un software, a través de un programa, ¿no? Entonces, hay problemas de mantenimiento, localización y corrección de averías. Lo que les comentaba también, que un tablero, si no tiene un plano eléctrico y si ese plano eléctrico no está actualizado con todos los puentes, con todas las correcciones que se han hecho de fallas anteriores, va a ser muy difícil la localización de las averías de las fallas, ¿no? Y más si ese tablero, sus cable canales están sin tapa, están todo por fuera, hay muchos puentes sin señalizar, o sea, los puentes inclusive están a la vista, o sea, de la parte del medio hacia la parte de abajo, hay un cable o varios cables conectados directamente a la bornera que no están yendo por el cable canal, entonces, y encima no está actualizado en su plano eléctrico, va a ser muy, muy difícil poder localizar y al final corregir la falla, ¿no? Difícil implementación de algoritmos que no sean derivados de la álgebra de Boole, lo que les decía, o sea, tanto circuitos en serie, circuitos en paralelo, todo eso. Y el tipo de control solamente se puede hacer on-off, no se puede hacer un tipo de control PID, por ejemplo, o analógico. Bien, para una buena instalación, aparte de todo esto, se requiere contar con la habilidad, ¿sí? Y planos de conexiones. Un plano de conexión, si no hay y está actualizado y dentro del tablero, generalmente tiene una bandeja, tiene una bandejita donde se puede colocar el plano eléctrico, ¿sí? Y hay que saber leer los planos eléctricos, ¿no? Los planos eléctricos tienen generalmente un carimbo. Un carimbo es un rótulo abajo donde está, por ejemplo, las conexiones, las interconexiones que hay, ¿no? Está, digamos, página 1/12, quiere decir que hay ese contacto está yendo a la página 12, a un actuador de la página 12, ¿no? Entonces, hay que saber leer los planos y hay que tener experiencia. Hay planos, no sé, de 200 hojas, qué sé yo, ¿no? Cuando veamos automatismos programados, no es que va a dejar de haber planos, ¿no? Pero se va a simplificar toda esta parte. Por ejemplo, este tablero que se ve acá ha sido cambiado de una lógica cableada a una lógica programada, ¿no? Entonces, todo ese espacio ha quedado porque se ha sacado todos los relés y contactores, y también, el panel de operador ha cambiado porque se ha puesto un HMI, ¿no? Entonces, este es un plano eléctrico que vemos acá, donde es el plano eléctrico de alimentación general, ¿no? Hay un arranque por autotransformador, aquí está el motor, esto son los accionadores, aquí hay una fuente entra alterna y sale continua, y de acá es lo que les decía, ¿no? Va a auxiliares de 24, entradas CLP, que se dio salida CLP, ¿no? Alguna codificación, y aquí hay 09/48, parece, o 4B, entonces todos esos códigos hay que saber leerlos, ¿no? Esta es una tensión trifásica, RST, más el tema de tierra. Entonces, bueno, hay que conocer de las simbologías de cada dispositivo y cuál es su funcionamiento, ¿no? Acá también otro plano más pequeño,
Y aquí queda idea de que todas estas herramientas se utilizan para hacer las conexiones, la habilidad para hacer las conexiones o cableados para localizar una avería. Ya pasando a lo que es automatismos programados, ¿en qué consiste incorporación de controladores programables al entorno industrial? ¿No? O sea, los PLCs. ¿Qué inconvenientes tiene? O sea, se necesita ahora un personal técnico para la instalación y programación, o sea, más especializado. Creo que les comentaba que cuando llegué a trabajar a la cervecería Ducal, había PLCs, había máquinas nuevas, recién instaladas con PLC, pero que era una caja negra para los instrumentistas, para los electricistas, ¿no? Entonces, no tenían ningún conocimiento a lo que había, o sea, sabían llegar a las entradas y qué había después de las salidas, nada más, ¿no? Porque ellos en la instalación, en la implementación, ellos ayudaron a montar porque conocían la planta, conocían por dónde iban las bandejas, todo eso para el cable. Pero del programa conocían el proceso, digamos, que una pasteurizadora, una llenadora, qué es lo que tenía que hacer, pero no sabían nada del programa ni nada de las entradas digitales, analógicas, la fuente de alimentación, la CPU, la tarjeta de comunicación, nada, ¿no? Entonces había una falla en el PLC y a veces ni siquiera era en el PLC, era un relé, digamos, de salida, y tenían que llamar al técnico que conocía. Había para no llamarlo un técnico alemán, había un técnico argentino que ya tenía conocimiento de PLCs y bueno, nos salía más barato llamarlo a él, ¿no? Ha sido conveniente porque él, o sea, le hablé para que nos dé unas clases, o sea, de lo que estaba instalado, nos dio las clases y a los instrumentistas, electricistas, y han podido por ejemplo, descargar el programa, ¿no? O hacer un backup del programa. Entonces, algunas funciones que son tareas preventivas imagínense que se vaya la batería ya vamos a ver en la estructura de un PLC, la estructura interna, que hay en la memoria RAM, que o sea, se mantiene con una batería, con una pila en el PLC. Entonces, si se agota esa pila, se pierde todo lo que está en la memoria, ¿no? Y se pierde el programa directamente. Entonces, la máquina, y si no tengo un backup, entonces estoy listo porque ese equipo no va a hacer nada, ¿no? Se perdió el programa, se perdió toda la programación que se hizo. Entonces, por lo menos se enseñó eso y después ya empezamos a meterlos a cursos de programación en Infocal, básicos, ¿no? Después ya avanzados en la parte de Siemens, que había una Siemens Bolivia. Los PLCs eran marca Siemens. Entonces, con eso ya he ido adquiriendo práctica, inclusive, tanto así una persona en especial, que era electricista, él ni siquiera era electrónico, nada, y era técnico electricista. Pero le gustó tanto que hizo la transformación de un PLC mecánico que le llamamos, que eran puros relecitos como una cajita musical, ¿no? Lleno de levas y cada leva que estaba en una posición determinada hacía una acción. Entonces eso lo tradujo hacia un PLC, ¿no? Entonces el programa era ese motorcito que rotaba con levas, como una cajita musical, ¿no? Que da el tono, qué sé yo, la nota, de acuerdo a la posición que tiene, ¿no? Y una leva que pasa por un peine, digamos, y ese peine es de acuerdo a la posición, es la nota que da en la cajita musical. En este caso,
la posición de la leva y el peine, cuando la leva era un final de carrera. Entonces, cuando pasaba el peine por ahí, mandaba la señal de un accionamiento, ¿no? Subir cabezal, qué sé yo, trasladar cabezal, bajar cabezal. Entonces, todo ese motorcito se lo tradujo en un programa del PLC, ¿no? Era una empaquetadora de botellas, de envases. Entonces, el tema es de que el personal técnico tiene que estar especializado, digamos, para, no es fácil, ¿no? No es fácil. Para poder hacer la transformación de una lógica cableada de un programa que había a contactos con un motor giratorio a un PLC, entonces ya es conocimiento ya avanzado, ¿no? Y también conocimiento en la programación, obviamente. Después también otro inconveniente era el costo elevado en aplicaciones de pequeña envergadura, ¿no? O sea, si yo para encender una bomba iba a colocar un PLC no sé, de alta gama, entonces no tenía sentido, ¿no? Por más que tenga una proyección de crecimiento de 3 bombas más al año, ¿no? Entonces, eso se puede hacer con lógica cableada tranquilamente, porque es fácil, es solamente arranque y parada de un motor, y eso es lo más sencillo para hacer, ¿no? Bien, pero las ventajas son muchas, ¿no? Dentro de esas ventajas está la simplificación en la elaboración de proyectos, o sea, todo, simplificación en todo sentido, ¿no? En tiempos, por ejemplo, de implementación, el tema de los cableados que hay que hacer, se reduce mucho el tiempo de los cableados, se reduce mucho el tiempo para la instalación de los componentes, porque solamente ya la mayoría de los relés y contactores ya no se los va a colocar, van a ir en el programa. También la facilidad en la introducción de modificaciones, cambios en el programa, o sea, está demorando mucho en abrir la válvula y la bomba se está dañando, ¿no? Entonces, le voy a aumentar el tiempo, le voy a bajar el tiempo, voy al temporizador, busco el temporizador en el bloque del programa y le aumento o reduzco el tiempo, según lo que se necesite. Se pueden hacer mejoras una vez que está, qué sé yo, hay una acción repetitiva porque tiene que arrancar la bomba en cada proceso, ¿no? Y se estaba haciendo de una forma o sea, que se repetía el programa en varias líneas del proceso. En vez de hacer una función arranque y parada de bomba y llamar a esa función cuando tengo que arrancar la bomba 1, la bomba 10, la bomba cualquier número, ¿no? Entonces, ahí simplifico inclusive el ciclo, ya vamos a ver más adelante, el ciclo de scan se puede hacer muy lento si tiene muchas operaciones el programa, ¿no? Muchas líneas de operación del programa. Entonces, con esas, utilizando funciones, más si son repetitivas las acciones, entonces puedo ahorrar varios microsegundos o milisegundos en el scan del programa y hacerlo más rápido el proceso. Sustitución de cables y elementos activos como los relés, ¿no? Ya les he dicho, o sea, cable para hacer un enclavamiento yo tenía que poner en el pulsador un paralelo de un contacto tanto ya sea del contactor o de un relé, ¿no? Entonces,
Eso ya se lo virtualiza directamente y solamente voy a tener el pulsador. Ya el enclavamiento ya va a ser de manera virtual. Ya voy a tener menos cables y menos elementos activos o relés. Instalación cómoda y sencilla, minimización de espacio. No hemos visto ese tablero que ha quedado pelado prácticamente porque hemos sacado todos los contactores y relés. Mantenimiento rápido y sencillo, herramientas de software de diagnóstico y reparación. Aparte de que nos da en tiempo real o tenemos históricos, tendencias, en el PLC podemos contar también con herramientas de diagnóstico, ¿no? Para poder reparar. O sea, podemos hacer correr el programa en línea para saber dónde está el error, ¿no? O sea, se pone parpadeando, digamos, el contacto que no está llegando, o la entrada que no está funcionando, que si bien le llega señal no está funcionando, o podemos ver inclusive si la programación es por diagrama de contactos, podemos ver, o por ladder se llama, podemos ver dónde se está cortando la corriente, ¿no? ¿Por qué no pasa de un contacto hacia un actuador? Eso lo podemos detectar. Entonces son software de diagnóstico y podemos reparar ya sea si es físico, si es tema de hardware o si es tema del programa, ¿no? Eso. Capacidad de control multiproceso, o sea, con la lógica cableada solamente podemos tener un solo proceso, ¿no? En este caso podemos tener varios procesos. Un segundito, pues. Y entonces podemos utilizar varios bloques de programa para hacer varios procesos, ¿no? Dentro del mismo PLC. Bien, documentación inmediata de las aplicaciones, o sea, podemos sacar de manera impresa todo el programa que se ha desarrollado, ¿no? O sea, hay una forma de imprimir el programa del PLC y eso ponerlo junto al plano eléctrico, porque no quiere decir que va a desaparecer el plano eléctrico, ¿no? Pero en vez de todos esos contactos físicos que había de los relés, vamos a tener tanto contactos y bobinas de relés virtuales. Entonces, ese programa, ese es lo que se lo puede imprimir y poner junto al plano eléctrico de todas las partes de fuerza y de todo lo que no es contacto virtual, ¿no? Y algunos ejemplos de automatismo programados, por ejemplo, la semaforización, ¿no? Ahora hay semaforización inteligente, qué sé yo, el tema de las barreras para circulación,
¿no? Después los transportes, lo que les hablaba, selección de cajas según, este es una balanza en línea, ¿no? Entonces, si es más de, no sé, por decir de 20 kilos, entonces se va recto. Y esta barrera se pone acá, ¿no? Se pone vertical. Y si es menos de 20 kilos, se va por este transporte. Entonces la barrerita esta se pone acá para que se desvíen las cajas por acá. Si es más de 20 kilos, la barrera viene acá y pasa recto la caja. Pero si no, se pone en este sentido y pasa por ahí. No, o sea, automatismos como eso. Acá podemos ver, aquí hay una varilla que está detectando tal vez la altura o la presencia de un objeto, ¿no? Y puede ser que si no hay ningún objeto en un tiempo determinado, pare el motor para que no esté funcionando en vano el transporte, ¿no? Y esté consumiendo energía. Hemos visto que también afecta a los costos de energía, ¿no? Entonces, una forma de ahorrar energía es de que no funcione el transporte, este motor esté apagado, mientras no haya cajas presentes acá, ¿no? Esto es comunicación con redes y es un tesador al parecer, ¿no? Una impresión de alguna tela, de algún rollo de papel puede ser, ¿no? Que estos tesadores van secuencialmente, ¿no? Detectan que está flojo la tela, por ejemplo, entonces automáticamente actúan unos cilindros acá, ¿no? Estos motores, para tesar el rollo de tela, ¿no? Y que se pueda hacer una buena impresión o que pueda ir formando, tal vez se está formando el rollo acá, ¿no? Y un rollo que no sea desprolijo, que no sea destesado, ¿no? Que esté bien, bien compacto, bien prolijito, bien envuelto. Y aquí un transporte de botellas, lo que les decía, ¿no? Entonces, aquí se utiliza mucho los variadores de frecuencia en los transportes para que cuando arranca un motor, arranque con una rampla de aceleración y no se caigan los envases, ¿no? Porque si arranca de pronto, entonces se va para atrás el envase, ¿no? Y si cuando para de golpe, se va para adelante y se pueden caer los envases. Y pueden, esa parada puede transformarse en una falla, ¿no? En una parada a la producción. Porque hay una botella caída y no va a avanzar las otras botellas porque se ha trabado la botella caída. Entonces, para automatizar, entonces se pone un variador de frecuencia para arrancar el motor con una rampla de aceleración se llama, y para parar el motor con una rampla de desaceleración. ¿Cómo eran los automatismos antes de la aparición del PLC? No había control de procesos industriales mediante lógica cableada, lo que hemos visto, relés y contactores. Para cada proceso en particular se requería un nuevo cableado o diseño. Lo que le decía, o sea, multiproceso con el mismo cableado no se podía, ¿no? Tenía que hacer para una ampliación, para un nuevo proceso, tenía que hacer nuevamente todo el cableado. Operador con muy buenos conocimientos de lógica cableada para el diseño y mantenimiento. O sea, bueno, en este caso la gente de mantenimiento tenía que tener mucho conocimiento para poder detectar las fallas de forma temprana y poder reparar también las fallas, ¿no? Y los costos de mantenimiento muy altos por todos estos problemas, o sea, porque tantos componentes que tengan, o sea, un relé, un contactor,
pues tiene componentes, es un dispositivo electromecánico, ¿no? Y si tiene resortes, si tiene conectores, qué sé yo, entonces hay que hacerle mantenimiento, hay que desarmar, cada tanto hay que desarmar los contactores, sacar sus contactos, cambiar los bornes, ¿no? Cambiar las bobinas, entonces hacer un mantenimiento frecuente. Imagínense si es un proceso complejo o grande, toda la cantidad de contactores y relés que tendríamos que hacer mantenimiento. Porque al ser electromecánicos tienen desgaste propio del número de accionamientos que tienen. Y por eso el costo de mantenimiento se eleva. Inclusive el costo de mantenimiento de servicios, ¿no? O sea, por ejemplo, el cambio o el cableado, si bien no lo hacían los técnicos de la planta, pero se contrataban los servicios de afuera, y que eso también tiene un costo. Características de la lógica cableada. El automatismo se realiza interconectando los distintos elementos que lo integran, o sea, sensores, unidad de control, actuador. Su funcionamiento es establecido por los elementos que lo componen y por la forma de conectarlos, ¿no? Entonces, si tengo un sensor de señalización de válvula abierta, eso es lo que va a hacer ese sensor. Entonces, en el PLC, el programa tiene que, al recibir esa señal del sensor, quiere decir que hay un objeto metálico y esa válvula tiene que estar abierta, ¿no? Entonces, esa va a ser la información que le da al programa, válvula abierta, ¿no? Hay muchas veces que se utilizan sensores inductivos para confirmación de apertura. Digamos, el programa le dice, abrí por algún motivo una válvula y esta válvula no se abre, ¿no? Entonces, no llega la señal de apertura a otro sensor inductivo que está a 90 grados del de cierre para confirmar la apertura. Entonces, si no llega en un tiempo determinado esa confirmación de que está abierto o que está cerrado, entonces va a dar una alarma, ¿no? Quiere decir que se ha trabado la válvula o no ha cumplido su recorrido, ¿no? Se ha quemado, si era una electroválvula, se ha quemado la bobina, que sí. Entonces, tienen que, el funcionamiento de cada componente tiene que realizarse en el programa, y también depende mucho de la conexión, ¿no? De la forma de conectar. Primera solución utilizada para la creación de autómatas industriales. O sea, la lógica cableada ha sido uno de los primeros que han ido, digamos, la programación ladder se ha hecho en base a lo que era la lógica relés o lógica cableada o lógica contactor, ¿no? Bien, entonces, o sea, ha sido, digamos, lo primero antes de tener lógica programada. Inconvenientes, y hemos dicho, ocupa mucho espacio, es muy rígido, tiempo de implementación largo, costo de mantenimiento elevado, no es recomendable para aplicaciones con controles complejos. Bueno, todo esto ya lo hemos hablado. Aquí tenemos, utilizando lógica cableada, de un automatismo, ¿no? Que es la parte de mando. Este es el circuito de inversión de giro de un motor. Es esto. Este es el circuito de fuerza, ¿sí? Y este es el circuito de mando. Aquí en el circuito de fuerza tenemos que utilizar un temporizador. Aquí está, en el de mando, perdón. El de fuerza está
el motor, ¿no? El motor trifásico, en este caso, que tiene 6 cables. Eso es para poder hacer la inversión de giro o el arranque por... no, este es el arranque para un motor que es mayor a 15 kilovatios. Cuando un motor es mayor a 15 kilovatios, ya no se puede hacer el arranque directo. ¿Por qué? Porque la corriente que consume en el arranque es del orden de las 7 veces la corriente nominal. Entonces es una corriente muy alta para 15 kilovatios que puede dañar los componentes, ¿no? El contactor, los circuitos de protección, pueden hacer saltar los circuitos de protección. Entonces se pone un motor de arranque estrella triángulo, que se llama, ¿no? Por eso tiene 6 cables. O sea, arranca en triángulo y funciona en estrella, ¿no? O sea, arranca con baja corriente y después de un tiempo determinado arranca con ya tiene la corriente nominal. O sea, arranca con baja corriente y alta tensión, en el caso de un trifásico 660, y de 660 se va a 380, que es la corriente, diré, la tensión nominal de un motor trifásico, ¿no? Solamente los 660 está para el arranque, para disminuir la corriente, ¿no? Si la potencia de un motor es I por V, o sea, corriente por tensión, yo disminuyo si quiero mantener constante la potencia, entonces, y sé que la corriente va a ser alta, entonces aumentando la tensión voy a mantener la potencia constante, ¿no? Por eso se arranca con tensión en 660 voltios, una corriente para tener la misma potencia va a ser menor que la corriente nominal, y ya el trabajo es a la corriente nominal, pero con 380 voltios, ¿no? Se va a mantener constante. Entonces, para ese arranque estrella triángulo, yo voy a necesitar, esta es la configuración, esto no cambia porque esto es el circuito de fuerza, pero sí yo puedo cambiar el circuito de mando, ¿sí? El circuito de mando, todo lo que son, bueno, fusibles, protecciones, fusibles o interruptores, pulsadores, eso no lo puedo cambiar porque va a seguir necesitando para arrancar y para parar el motor, ¿no? Este va a arrancar y este va a parar. Estos son protecciones por sobrecorriente o sobre temperatura. Entonces, este es el contactor del motor principal, ¿no? Y voy a tener un temporizador, este es un relé temporizado, para que arranque en 660, perdón, esta tensión, y después de un tiempo, generalmente es de 3 a 5 segundos, trabaje con la tensión nominal, que es 380, y la corriente nominal. ¿Por qué? Les repito, porque en el arranque de un motor arriba a los 15 kilovatios, la corriente de arranque es muy alta y puede dañar los componentes. Entonces, para bajar esa corriente, voy a subir la tensión, que eso es 660, el doble prácticamente, ¿no? Entonces, bajo a la mitad la corriente de arranque y no es tan perjudicial para los componentes. Entonces, todo esto, el temporizador, todos los contactos que son del temporizador, de enclavamiento, ¿sí? Se lo puede virtualizar y hacer en el programa, ¿no? Entonces, todo lo que esto es cableado, se lo puede hacer mediante una lógica en el programa del PLC. Bien, ¿alguna consulta hasta ahí? ¿Está todo claro?
Sí, ingeniera, no hay preguntas. Ok. Bueno, entonces vamos a pasar al segundo punto, que son la definición del PLC. ¿Sí? ¿Cómo podemos definir a PLC? O sea, también son conocidos como autómatas industriales o autómatas programables, ¿no? Es un equipo electrónico programable diseñado para controlar en tiempo real y en ambiente industrial procesos de ámbito eminentemente secuencial. Bueno, ¿qué quiere decir cada uno de estos términos, no? Electrónico es porque está, o sea, porque tiene una CPU, una central, una unidad central de proceso, tiene memorias, tiene todo lo que tiene una memoria aleatoria, tiene una memoria que se puede escribir. Entonces, todos los componentes que tienen, tanto las tarjetas de entrada, las tarjetas de salida, son circuitos electrónicos, ¿no? Placas electrónicas con chip donde se desarrolla, digamos, en la parte de la CPU se desarrolla el programa, en la parte de las entradas están preparadas, acondicionadas para recibir ciertas tensiones y manejar ciertas corrientes con distintos tiempos, ¿no? Entonces, por eso es un equipo. ¿Por qué programable? Porque, de nuevo, tiene una memoria donde yo puedo grabar un programa, el programa de un proceso, ¿sí? Que está diseñado para controlar, justamente, controlar ¿qué? Un proceso, o automatizar un proceso. En tiempo real, ya hemos dicho, ¿no? El tiempo real es la señal de que van a captar los sensores, está en el proceso mismo y en tiempo real manda esa información al PLC o al autómata programable. Ahí se ejecuta, digamos, el programa en base a esa información, que es como un análisis que se hace de esa información, y en base al programa se toma una determinación y se da una orden hacia los actuadores, ¿no? Entonces, por eso ejerce un control en tiempo real. Y el ambiente industrial, este término es bastante importante porque, por ejemplo, hay controladores programables, más que controladores, microcontroladores programables como el Arduino, ¿no? El Arduino, por ejemplo, no es industrial, ¿no? Entonces, no está preparado el Arduino desde su concepción misma, o sea, no está, no tiene una protección, digamos, no está directamente los circuitos, la placa de circuitos integrados, y bueno, hay que ponerle una cajita, todo eso, ¿no? Porque eso es tiene un microcontrolador y un microprocesador, ¿no? En cambio, un PLC sí está diseñado para un ambiente industrial. Un ambiente industrial que puede tener altas temperaturas, puede tener campos electromagnéticos fuertes, puede tener vibraciones, ¿sí? O puede tener gases que sean oxidantes, digamos, para un circuito, y más para una placa electrónica, ¿no? Entonces, un Arduino no aguantaría, digamos, un ambiente industrial. ¿Por qué? Porque no está preparado para eso. Pero puede hacer lo mismo un Arduino, ¿no? A pequeña escala, pero puede hacer lo mismo. Entonces, el ambiente industrial que soporta un PLC es importante. O sea, tiene que estar preparado para soportar niveles de ruido, niveles de temperatura, niveles de vibración. Y procesos de ámbito eminentemente secuencial. ¿Qué quiere decir eminentemente secuencial? Que una acción se produce después de otra acción, ¿no? Entonces, por ejemplo, para el arranque y parada, que es la programación más elemental que puede haber, digamos, para hacer un PLC, arranque y parada de un motor, ¿no? Entonces, yo voy a pulsar y al hacer
al cerrar un contacto, al pulsar un pulsador de marcha, va a cerrar un contacto virtual que está en el programa. Eso va a hacer que circule una corriente hacia una bobina que es virtual también, que me va a dar una salida. Esa bobina estaba en 0, no tenía tensión, hasta que es energizada. Entonces va de ir de 0 a 1. Entonces ese 1 puede ser 24 voltios que está presente en la salida. Luego, ¿no? La secuencia es así. Pulso el pulsador de marcha y la corriente llega a la bobina. Se energiza la bobina y está presente en la salida la tensión. Ha cambiado el estado de la tensión en la salida, de 0 a 1, o de 0 voltios a 24 voltios, ¿sí? Y con eso yo puedo accionar, que sea un motor, una válvula, una electroválvula o cualquier actuador. Pero se ha producido en esa secuencia, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa si yo dejo de pulsar el botón? Se va a apagar el motor, o sí, hagamos con un motor. Se va a desenergizar la bobina que le está dando la tensión al actuador. Si le quito al actuador la tensión, o motor la tensión, se va a apagar. Entonces yo tengo que retener esa acción, ¿sí? Después de pulsar. Cosa de que después de pulsar, o sea, pulso, yo lo suelto y debería seguir andando el motor, ¿no? Entonces voy a poner bueno, entonces dejo de pulsar y debería seguir andando el motor, pero se va a apagar, porque el pulsador, cuando pulso, cierra el contacto que es abierto, ¿sí? Y cuando dejo de pulsar, va a volver a estar abierto el contacto, entonces se va a apagar el motor. Entonces yo tengo que hacer lo que se llama un enclavamiento, que es ponerle, cuando ha detectado la señal en la bobina, cuando la bobina se energizó, ponerle un contacto en paralelo al contacto del pulsador, para que cuando se accione la bobina se cierre ese contacto, y por más que yo deje físicamente de pulsar el pulsador de marcha, ya se ha enclavado la señal a través de ese contacto que es de la bobina, ¿sí? Entonces, ese es un enclavamiento. Y ha sido secuencial. He pulsado, ha pasado la tensión a la bobina, se energizó la bobina, entonces sus contactos de la bobina cambiaron de estado, pasó a la segunda línea, se cerró ese contacto y se enclavó el encendido del motor. El motor sigue funcionando. Ahora, ¿cómo lo hago parar al motor? ¿Sí? Tengo que quitarle esa señal del enclavamiento de alguna forma. Entonces ahí voy a poner un pulsador de parada, ¿sí? Ese pulsador de parada, en la lógica del programa, lo voy a poner. Ya vamos a ver en los programas, cuando hagamos los programas, y también ya en presencial, vamos a ver todo lo que le estoy hablando con un circuito de un PLC, con un programa de un PLC, ¿no? Entonces, ese pulsador de parada me tiene que cortar la corriente hacia la bobina para que ya deje de energizarse la bobina. Entonces voy a ponerlo primero el pulsador, el contacto normal abierto, que es del pulsador de arranque, en serie el contacto normal cerrado, que es del pulsador de parada, y en serie la bobina. Después, en paralelo, está un contacto de la bobina al pulsador de marcha. ¿Para qué? Para enclavarla así, ¿no? Entonces, hemos visto el arranque. Pulso. Como está cerrado el pulsador de marcha, no lo estoy pulsando. El pulsador de parada, no lo estoy pulsando. Va a llegar la tensión a la bobina, se va a enclavar y ya va a estar funcionando el motor. Entonces,
La próxima secuencia que haga es parar el motor. Entonces voy a presionar el pulsador de marcha, se va a abrir el circuito que le está llegando tensión a la bobina. Por un instante de tiempo no tiene enclavamiento ese, por lo tanto se va a desenergizar la bobina y el contacto que estaba enclavando con el pulsador de marcha también se va a abrir y por lo tanto se va a parar el motor. O sea, toda esa secuencia lo tiene que hacer, digamos, el operador si fuera con lógica cableada, ¿no? En este caso lo hace directamente el programa. O sea, el operador, la lógica cableada o la lógica programada es transparente para el operador, ¿no? El operador va a seguir teniendo su botonera de arranque y su botonera de parada. No va a saber el operador si está por cable o por un relé que está, por un relé físico que está energizando el motor o por un programa, ¿no? Él lo mismo va a apretar el pulsador de marcha y cuando ya quiere parar la producción de su equipo, el proceso, va a pulsar el pulsador de parar. Entonces, todo eso, toda la parte de enclavamiento, toda la parte de, para que se cierre, energice la bobina virtual, abra la bobina, desenergice la bobina virtual, se lo va a hacer de manera lógica ya en el programa, pero de manera lógica y de manera secuencial, ¿no? Después después del funcionamiento de ese motor, del arranque de ese motor, digamos, tenemos que es el motor de un transporte, ¿no? De un cabezal que llega hasta un extremo y ahí tiene un sensor o un final de carrera, le dice que ha llegado a la posición y que se tiene que detener, ¿no? Entonces, esa señal del sensor, el sensor va a ser físico, vamos a tenerlo, va a mandar cuando esté presente el motor en el extremo, en el otro extremo, va a ir a una entrada del PLC y de ahí va a ir a otra línea de programa, ¿no? Que cuando está presente esa señal, va a ir a parar automáticamente el motor. O sea, le voy a cortar la corriente a la bobina virtual en el programa, mediante esto. Puede resultar confuso, digamos, lo que le estoy indicando, porque, bueno, yo lo tengo en la mente, ustedes no, ¿no? Pero vamos a hacer el circuito eléctrico, cableado, lógica cableada, y después ya vamos a, o sea, por el momento yo les voy a hacer el circuito del programa también, la lógica programada, y cuando ya aprendamos a programar, va a ver que las diferencias que tenemos, ¿sí? Por el momento, yo les voy a hacer el circuito eléctrico, lógica cableada, y también la lógica programada para ver las diferencias, o sea, para ver qué es lo que se virtualiza y qué es lo que no se virtualiza, ¿bien? Entonces, pero aquí todo lo que está indicando, digamos, la definición del PLC es justamente lo que va a ser de forma secuencial, eso es lo que quería llegar, ¿no? Va a ser primero la primera línea, o sea, la programación ladder es programación escalera, también se la llama, ¿no? Es como una escalera parada donde los peldaños son la tira de contactos y las secuencias que está haciendo el programa. Entonces va primero a encender un motor, después va a parar el motor voy a pulsar para encender y para arrancar el motor. Tiene que pasar un cierto tiempo y ese cierto tiempo va a ser otra línea del programa y así secuencialmente, ¿no? Entonces, es eminentemente secuencial, de procesos que son eminentemente secuenciales, que se hace una acción después de otra. Usa memoria programable para guardar instrucciones e implementar funciones específicas para controlar máquinas y procesos, ¿no? Lo que les decía, tiene una RAM, ¿sí? Donde se puede programar, donde se va a guardar el programa, ¿no? Del proceso.
si esa RAM es una memoria random, ¿no? Que tiene que estar energizada siempre, porque si tiene una batería que ahora los PLCs dura mucho más tiempo. 20 años atrás tenía una batería así como una pila normal, digamos, que duraba prácticamente 2 años, ¿no? Y la tarjeta de la CPU empezaba a cambiar de color un LED de verde cuando estaba con los 5 voltios, creo que es, no recuerdo bien, 5 voltios en verde, y cuando iba disminuyendo la tensión se iba agotando la batería, entonces pasaba un amarillo, ¿no? Si pasaba rojo ya estaba perdida, entonces en amarillo había que cambiar. Y había una rutina también cada 3 meses, que se dio, de medir la tensión de la batería para saber, para estar preparado, ¿no? Porque era crítico, o sea que si agote la batería, te quedabas sin programa directamente. Entonces, por eso tiene una memoria programable para guardar todas las instrucciones, o sea, todo el programa, implementar funciones específicas para controlar máquinas. El controlador de un PLC se realiza sobre la base de una lógica definida a través de un programa interno. Es lo que les he dicho, ¿no? Arranque y parada de un motor trifásico. Ese es el programa interno que yo voy a hacerlo en el PLC, y que va a cumplir todo lo que el proceso me está indicando, ¿no? Y les repito, para el operador, no va a saber el operador si está con unos contactores, con unos relés, o si está haciéndose la acción mediante un programa, ¿no? El control del PLC es, digamos, para el operador es transparente, o sea, no ve cómo está. Solamente él tiene que, apretar el botón para encender un motor, y para pararlo, apretar otro botón. ¿Bien? Ahí, entonces, tenemos una definición de Entonces, hay una definición de la IEC, que es la 61301, que define qué es un PLC, ¿no? Entonces, dice así: un autómata programable, o su acrónimo AP, o también conocido como PLC, de su acrónimo en inglés, que significa lo mismo, es una máquina electrónica programable, diseñada para ser utilizada en un entorno industrial hostil, o sea, lo que les he dicho: vibración, temperatura, gases y otros, ¿no? Que utiliza una memoria programable para el almacenamiento interno de instrucciones orientadas al usuario, para implantar unas soluciones específicas, tales como funciones lógicas, secuencias, temporizaciones, recuentos y funciones aritméticas, con el fin de controlar, mediante entradas y salidas digitales y analógicas, diversos tipos de máquinas o procesos.
Bien, aquí está dando en la definición todos los componentes que tiene un PLC, ¿no? Está hablando de las entradas y salidas, que son para entradas digitales y entradas analógicas. Está hablando de las salidas digitales, salidas analógicas, ¿no? Entonces, esos son los componentes del PLC, entradas y salidas. Después está hablando de una memoria programable, ¿no? Otro componente de la estructura interna de un PLC es que la CPU tiene una memoria RAM y también una memoria EEPROM, ¿no? Una memoria que se puede escribir y una memoria RAM. Pero tiene un almacenamiento, o sea, una memoria programable para almacenar todo el programa y las funciones que tiene el programa ya por default, digamos, ¿no? Cada PLC viene con su librería, digamos, de funciones internas que tiene, ¿sí? Entonces, estamos hablando de entradas, salidas, memoria, o sea, y donde dice que se hacen los diversos tipos, los procesos, digamos, el análisis de procesos o correr las secuencias, temporizaciones, es el programa en sí donde está la CPU, ¿no? La unidad central de proceso. Entonces, CPU, entradas, salidas, memoria. Y también todo esto que es alimentado, es un elemento activo, un PLC, que necesita una fuente externa para poder funcionar. Todas las entradas tienen que ser alimentadas, la CPU tiene que ser alimentada, ¿no? Por una fuente de alimentación. Entonces, fuente de alimentación, CPU, entradas, salidas y memoria. Entonces, está indicando en la definición de la IEC, está indicando toda la estructura interna que tiene un PLC, ¿sí? Bueno, ahí tenemos PLCs pequeños. Este es un logo, creo que es un logo que se puede ampliar, que tiene para ampliar las entradas y salidas. Y aquí, este es de baja gama, este ya es un PLC de gama superior, que aquí tiene su fuente de alimentación, su CPU, su tarjeta de interconexión y sus tarjetas de entradas y salidas. Este es un PLC compacto, ¿sí? Donde tiene entradas y salidas, digamos, no tiene slots o tarjetas, no es modular como este. Este tiene una tarjeta de entrada, se puede poner varias tarjetas de entrada, varias tarjetas de salida. En cambio, este no hay como, tal vez aquí tiene un conector para ampliar el número, para poner otro módulo, ¿no? Como estos módulos, por ejemplo, estos módulos de ampliación de tarjetas de entradas y de salidas. Bien. Entonces, en la definición del PLC está dando todos los componentes internos que tiene un PLC. Bueno, vamos a quedar ahí para después mañana ver un poco de historia del PLC. Estoy haciendo unas modificaciones en la presentación del PowerPoint, por eso no les he enviado todavía, ¿no? Donde quiero poner algunos temas un poco más prácticos y sacarle esta parte de la historia, o sea, ser muy breve con el tema de la historia, ¿no? Para poder llegar más rápidamente también a lo que es la simulación y la programación, ¿no? Bien, ¿hay alguna pregunta? Uy, somos menos, creo. Bien, si tienen alguna pregunta, vayan formulándola. Voy tomando asistencia de salida.